Bueno, muy bien, mis compañeros. Entonces, ahora nos toca llevar lo que es la lucha política. Miren, como una especie de introducción decimos que mientras el obrero no aprenda a discernir, ¿no? La táctica y la estrategia de la burguesía siempre va a ser víctima de sus engaños, ¿ya? O sea, ¿qué estamos queriendo decir? Miren, mis compañeros, a veces la lucha política es muy importante para el trabajador. O sea, la lucha política es tal vez lo más central de su lucha de los trabajadores, ¿ya? Vamos a ver más adelante que hay otra lucha que es la lucha teórica, ¿sí? Sin embargo, mis compañeros, Engels califica la lucha teórica como lo más importante. Sin embargo, cuando se habla de la actividad política de los trabajadores, ¿ya? La lucha política toma relieve, o sea, se vuelve en lo más, diríamos, importante como actividad de los trabajadores, ¿ya? Miren, dentro del sistema capitalista, dice, el obrero siempre será explotado, ¿ya? Mientras exista siempre el sistema capitalista, mis compañeras, mis compañeros, el obrero siempre va a ser explotado, o sea, no deja de ser explotado, ¿ya? Miren, mis compañeras han de escuchar, mis compañeros, hemos escuchado en el informativo de hoy, desde ayer en la noche ya se empezó a difundir, que se estaría preveyendo un incremento salarial del 0,67%, algo así es, ¿sí? Ni siquiera llegamos al 1%. Bueno, no interesa eso, ¿sí? Cuando hablábamos de la lucha política, mis compañeras y mis compañeros, ¿no? Decíamos justamente eso, ¿ya? Decíamos que, miren, no sirve de nada ese incremento salarial cuando tú sabes que la carne ya ha subido. Sube la carne, automáticamente muchas verduras, ¿no? Frutas, etcétera, tienden a subir. Entonces, el incremento se convierte casi en nada, ¿sí? Miren, a mí me gustaría escucharles a mis compañeras y a mis compañeros en el siguiente criterio. Yo he escuchado a mis compañeras y mis compañeros, ¿no? Miren, yo cuando llegué a trabajar a nuestra universidad, estoy hablando de hace casi ya 19 años, 18 años que trabajo en nuestra institución, miren, habían solamente dos niños luchabotas, ahora hay un montón, ¿no? Especialmente en la época de vacaciones, o sea, los niñitos que se dedican a usar calzado. Y como han incrementado tanto el número, también tengo entendido que diríamos, se han planteado o se han organizado a través de ONGs. Hay una ONG que los maneja a los niños y creo que lo que está buscando es que los niños dejen de ser explotados en ese sentido, se protejan entre ellos y además no sufran pues de los abusos de las personas mayores o otro tipo de abusos, ¿no es cierto?, que se dan especialmente en la calle. Yo quisiera saber, o sea, ¿qué es lo que opinan mis compañeras y mis compañeros? ¿Estará bien, o sea, está bien que se organicen de esa manera mis compañeros, o sea, los niños, los chabotas? ¿Cuál será su criterio de ustedes? Buenas noches, si me permite, soy Héctor Solís. Mi compañero, le escucho. Yo soy el, yo soy el responsable de CEPROMIN y yo soy el que trabaja con los niños trabajadores, con los lustrabotas. Yo soy Ya, la parte que organiza. Hemos estado en todo este proceso ya hace aproximadamente 16 años que estoy en este proceso. Una de las primeras cosas que yo quiero manifestarle es que es importante que ustedes y los compañeros compartan con ustedes el hecho de que existen dos tipos de visiones o dos tipos de, qué sé yo, de escuelas, si se quiere llamar, o dos tipos de forma de pensar respecto al trabajo infantil. Uno que está dirigido por la Organización Internacional del Trabajo, que nosotros lo hemos denominado la línea de, de la eliminación del trabajo infantil, o sea,
a través de normas legales, ellos quieren sencillamente anular el trabajo infantil, y nosotros que estamos en otra línea que ha sido generado en una escuela en Perú, esencialmente por Alejandro Kusianovich y otros escritores, referente a este tema que se denomina la valoración crítica del trabajo infantil. Yo me encuentro en este porque sí he estado muy de cerca viendo este asunto, y esto se refiere precisamente a entender de que en base a nuestra realidad, los niños no es que trabajan porque quieren, en algún momento hasta son explotados por los mismos padres. Son los padres los que obligan a trabajar a los niños. Pero hay también un grupo de niños que por su realidad, si quiere estudiar, si quiere vestirse, si quiere alimentarse, necesariamente tiene que trabajar. O sea, lo hemos venido a llamar a eso, el tema de que el trabajo es la ventana para el cumplimiento del resto de sus derechos. Entonces, a partir de eso es que esta no es un querer, no es una opción, sino es una necesidad, de acuerdo a nuestra realidad. Y lo que nosotros hacemos es no erradicar el trabajo infantil así sencillamente. O sea, no estamos de acuerdo que a través de las normas solo se prohíban el trabajo infantil y no se logre solucionar el problema de fondo. Para nosotros el problema de fondo es la pobreza, la falta de fuentes de trabajo para los padres y, bueno, la situación económica, la situación en general que se vive, ¿no? Entonces, es una interpretación de la realidad para que a partir de eso los niños puedan tener opción a estudiar, a alimentarse y a cumplir varios de sus derechos, porque para eso necesariamente tienen que trabajar. Ahora sí, yo estoy de acuerdo o sea, no estoy de acuerdo, sino yo soy el que impulsa la organización de los chicos, y le manifiesto de que la organización de los chicos aquí en Yayagua se llama el Movimiento Local de Niños, Niñas, Adolescentes, Trabajadores, MOLDENAT se llama, y está dividido en 4 distritos. Está el distrito de Uncía, el distrito de Catavi, el de Siglo XX y el de Yayagua. Solamente el distrito de Yayagua está dividido por gremios. Hay tres gremios que son fundamentales. Uno son los lustradores, otros son los ayudantes en general y otros son vendedores en general. En el resto de los distritos, porque no son muy numerosos los gremios, además los gremios son muy diversos en todo el municipio, es que se les ha tomado como NATS en general. Esta organización del MOLDENAT está asociada o está agrupada en la Unión de Niños, Niñas, Adolescentes, Trabajadores de Bolivia, la UNATSBO. Y esta, a su vez, la UNATSBO está asociada a una organización que se llama el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas, Adolescentes, Trabajadores, que se denomina MOLACNATS. Yo he tenido la suerte de asistir a varios eventos internacionales, uno en México, otro en Paraguay y otro en Perú, del MOLACNATS, representando precisamente a Bolivia, y ahí he visto muy de cerca cómo se ha avanzado y tengo bastante literatura y tratados al respecto de la organización de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en todo Latinoamérica. Ya, muy gracias mi compañero. Y peor todavía, me ha puesto en figurillas ahora usted. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo soy enemigo. O sea, esta es una forma de demostrar, con las disculpas del compañero, yo sé que no lo hacen no lo hacen en ese sentido, pero esa es una forma, mis compañeros, mis compañeras, de perpetuar y sigue perpetuando el capitalismo. Yo entiendo la buena voluntad. Eso se llama socialismo burgués, por si acaso. ¿No? Está bien, yo entiendo esa voluntad. Claro, estoy hablando desde el punto de vista de la teoría política. Miren, lo correcto, y no lo digo como Fernando Benavides o como docente de la materia o como mi compañero, etcétera, etcétera, sino lo digo como sociedad. Como sociedad, nosotros no deberíamos permitir nunca que los niños trabajen. Es cierto, hay necesidades. Hay necesidades. Eso nadie lo va a negar.
Pero nosotros como sociedad deberíamos crear las condiciones, tanto económicas, políticas, sociales, para evitar que nuestros niños trabajen. Miren, mis compañeras, mis compañeros, yo sé que mis compañeras y mis compañeros alguna vez han viajado también, van a La Paz, van a Cochabamba, etcétera, se desplazan por el país, y en las flotas generalmente suben niños y te ofrecen dulces, bueno, te ofrecen un montón de cosas. No quiero robar, o sea, quiero trabajar, etcétera, etcétera. Y uno se pone a pensar, ¿no? Uno se pone a pensar, nadie tiene la vida comprada, y si yo sé que muchos de ustedes, mis compañeras y mis compañeros, son padres de familia, son madres de familia, y te pones a pensar y dices, ¿y si te murieras porque nadie tiene la vida comprada? ¿Qué sería de tus hijos? O sea, ¿dónde cae? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? A veces dan ganas hasta de llorar, ¿no es cierto? Porque, claro, o sea, mientras estamos jóvenes pareciera que la vida es eterna. Pero la realidad, ¿qué nos dice? Que nadie es libre, nadie está libre de un accidente, de una desgracia, etcétera, etcétera. Y pueden suceder un montón de cosas. Ahí está el problema, ¿no es cierto? Entonces, como seres humanos, mis compañeros, nunca deberíamos permitir que los niños trabajen. Nunca, ¿no es cierto? Y como sociedad, ese debería ser el trabajo que deberíamos haber hecho. Está bien, yo felicito a mis compañeros porque al final es un esfuerzo conjunto, seguramente de mucha gente. Pero el objetivo central, el esfuerzo central, debería hacerse como sociedad, como grupo social. Establecer políticas. Por lo menos ya tenemos desayuno escolar. En algunos departamentos ya les dan hasta ropa escolar, ¿no es cierto? Les dan deportivos. Pero hay que seguir avanzando en eso. O sea, el niño no tiene por qué estar trabajando. El niño tiene que estar en la escuela, tiene que estar superándose. Hay que educarlo. Si queremos cambiar la sociedad, queremos desarrollar la sociedad, o sea, no deberíamos permitir eso. Eso es un ejemplo sencillo. O sea, ¿por qué les digo esto, mis compañeros? Miren, porque ahí está la diferencia de la lucha política, ¿no? Y la lucha política que deben emprender los trabajadores. Estamos diciendo, mientras existe el sistema capitalista, mientras el sistema capitalista esté vigente, va a seguir estando. Lo que dice el compañero, en eso tienes razón. Hay necesidades pues, sociales que apremian dentro del sistema capitalista. O sea, la falta de empleo, la mala distribución de la riqueza, hace que algunos eh, se acumulen riqueza, otros no tengan ni qué comer, pero eso no es un problema, diríamos, individual de cada uno. Yo alguna vez, ustedes, mis compañeras y mis compañeros que permanentemente están en el Internet, porque ese es el mundo de ustedes, de las nuevas generaciones, se desplazan en base al Internet, y ahí han podido ver, por ejemplo, cuál es la excusa, la permanente excusa que pone la derecha o la burguesía para justificar, que hay ricos y hay pobres, o la desigualdad económica. ¿Cuál es lo que es? ¿Cómo justifican? Dicen el trabajo. Es que nosotros hemos trabajado, nosotros hemos ahorrado, nosotros hemos hecho. Mi compañero debe tener el dato. Nosotros una vez como formación política sindical hemos ido a hacer un relevamiento de niños mineros. Hay pues niños que entran en Yayagua en siglo XX. 12 años, 14 años están entrando a trabajar a la interior mina. Pero eso no debería permitirse. O sea, nos estamos deshumanizando como sociedad, pues. Y el sistema capitalista, ¿no es cierto?, es el que promueve este tipo de cosas.
O sea, es el sistema capitalista el que va a promover esa desigualdad social que dice mi compañero. Y nosotros, como seres sociales, deberíamos atacar justamente a ese problema. Ese es el problema de fondo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿cómo es que motivamos a los trabajadores? Dice. O sea, ¿cómo es que logramos hacer, o cómo deberíamos lograr hacer para que el trabajador realmente entre en la lucha política y desarrolle su conciencia de clase? Primero, dice, ¿no? O sea, la dirección política es la encargada de desarrollar la conciencia de clase fundamentalmente. Claro, o sea, desarrollar fundamentalmente, dice, la conciencia de clase. Cuando nos referimos a eso y cuando nos estamos refiriendo a la dirección política, nos estamos refiriendo, mis compañeros, a que los sindicatos, claro, es una tarea que, miren mis compañeras y mis compañeros, es una tarea que hoy en día los sindicatos hemos dejado de lado. Y los que son, por ejemplo, del siglo XX, los que son de Catavi, o sea, ¿por qué eran grandes esos sindicatos? O, perdón, ¿por qué se hablaba de que la cuna de los dirigentes, de los líderes sindicales estaban en estos centros mineros? Porque los sindicatos se encargaban, pues, de la educación política, del desarrollo de la conciencia, de clase, fundamentalmente. Y cuando estamos diciendo conciencia de clase, nos estamos refiriendo a la conciencia del trabajador como ser explotado, y verlo al sistema capitalista como su explotador, al burgués, porque ese es el que engendra la burguesía, ¿no es cierto? Miren, entonces, de eso se trata. Primero debe ser el sindicato, dice. No, eso no nos inhibe a nosotros, no nos da la excusa, diríamos. Nosotros también tenemos que hacer ese trabajo. A lo que decía, ¿cómo se llama este compañero que murió en la cárcel? No murió en la cárcel, pero a la semana que salió de la cárcel, Gramsci. Es la tarea del intelectual orgánico. De ahí viene el profesional orgánico que formamos nosotros como universidad. ¿Y quién es el intelectual orgánico? Es el intelectual, o sea, es aquel que se ha formado políticamente, ideológicamente, y que tiene la obligación de transmitir su conocimiento a los otros sectores de la población. Políticamente, ideológicamente formado, transmite su conocimiento. O sea, no se queda con él, no se apropia del conocimiento. Es él, el profesional orgánico, más el sindicato, los que tienen que encargarse de desarrollar la conciencia. Es la tarea revolucionaria, si quieren llamarlo así. Y esa tarea deberíamos asumir todos nosotros, mis compañeros. Si queremos cambiar, si queremos dormir tranquilamente. Porque yo les digo, a ver, pónganse ustedes, mis compañeras y mis compañeros, en mi situación o en su situación de padre o de madre. Yo alguna vez les digo, me pongo a pensar y alguna vez he reflexionado esa situación. Yo decía, ¿y si me muero? ¿Qué pasa? ¿Qué va a ser de mis hijos? Por una desgracia, o sea, marido y mujer puede pasar cualquier situación. Y los hijos se quedan sueltos. O sea, ¿qué va a hacer? O sea, tu hijo puede estar en esa situación. O puede estar en, no, tal vez peor. O tal vez mejor, no sé. Pero si nosotros como sociedad, sí como sociedad, lograríamos desarrollar en mis compañeras y mis compañeros esa conciencia, ¿no es cierto?, en torno a los niños. La conciencia de clase va especialmente como clase obrera, me refiero. Pero solamente esto lo estoy poniendo como ejemplo para que reflexionemos en cuál debería ser nuestra tarea como ciudadanos incluso de este país. ¿No es cierto? Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros lograríamos asegurar su alimentación, su atención médica, su salud, quiere decir, ¿no? Su salud de nuestros niños, la salud, la atención médica, su educación, garantizadas de su profesionalización. Si yo sé que está asegurado su alimentación, su salud, su educación, etcétera, hasta me muero tranquilo. Porque sé que el futuro de mi hijo está asegurado. Y va a depender de él. O sea, no depende de otros factores, sino depende de él. Y es un trabajo social, o sea, por eso es importante desarrollar la conciencia de clase. ¿No es cierto? O sea, ¿a qué sector pertenecemos? O sea, ¿cómo podemos protegernos como seres sociales? ¿Y cómo se desarrolla, dice esta conciencia de clase?
¿Cómo es que tenemos que hacer, cómo es que tenemos que desarrollar esta conciencia de clase? En la reflexión permanente, dice, de nuestros problemas. Pero no solamente de nosotros, o sea, no en el término egoísta, ¿no? Decir, por ejemplo, yo soy profesional, o yo soy minero, o soy fabril, y como fabril nomás voy a resolver mi problema, o como minero nomás voy a resolver mi problema, o como universitario, o como estudiante nomás voy a resolver mi problema. No, no se trata de eso, sino la reflexión permanente, o sea, nos permite analizar qué cosa, o sea, cómo es explotado el minero, cómo es explotado el fabril, o sea, cuáles son las nuevas formas de explotación, o sea, de qué manera nos está explotando el sistema capitalista, o sea, cuáles son las trampas que nos pone. Ese tipo de reflexiones, compañeros, o sea, permanentes, claro, cuando digo permanentes no quiere decir cada día o cada rato, ¿no? Pero por lo menos deberíamos darnos un espacio así como compañeros, como amigos, para discutir nuestros problemas. Eso es lo que va a empezar a desarrollar nuestra conciencia y nos va a hacer dar cuenta, como seres sociales, de qué manera estamos siendo explotados. Porque muchas veces somos explotados y van a disculpar, o sea, esta es el ejemplo que les haya dado, les pido disculpas, pero es crudo, es duro. Yo sé que ambos van a justificar o justifican, se puede justificar. Es un ejemplo, una realidad cruda, pero no es un problema que lo hemos engendrado nosotros como seres humanos, sino que nosotros como sociedad somos víctimas de un sistema económico-político. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para entrar a este proceso de reflexión. ¿No es cierto? Porque por muy minero que seas, por muy universitario que seas, por muy fabril que seas, igualito eres explotado. Incluso mis compañeros, mis compañeras, la pequeña burguesía es explotada. ¿Sabían ustedes eso? Seguramente han llevado en las otras materias de formación política. Incluso la clase media, o perdón, la pequeña burguesía, como decimos, es explotada. Son explotados a través de los grandes consorcios, o sea, también tienen sus explotados, son sus verdugos, también son víctimas del sistema capitalista. Y ese proceso de reflexión, mis compañeras, mis compañeros, tiene que llevarnos nomás pues a madurar como clase social. Y lo que les decía, ¿se acuerdan? Hace tiempo decíamos el reconocimiento de a qué clase social pertenecemos, o sea, cómo somos. Dice, se debe fortalecer su ideología de clase, o nuestra ideología de clase. Debemos fortalecer nuestra ideología de clase. O sea, debemos entender, mis compañeras y mis compañeros, al mundo, dice, desde el punto de vista ideológico. Ustedes saben, ¿no? La ideología es un conjunto de valores, de ideas. Pero a veces cuando hablamos de ideología, desde el punto de vista del diccionario, solamente nos estamos refiriendo a las ideas, o sea, sistematizadas. Y no siempre es eso. Si no, nos estamos refiriendo al conjunto de valores, a la ética, a la moral, o sea, entra todo. Nuestra conducta, mis compañeros, o sea, tiene que cambiar. O sea, en pocas palabras, tenemos que convertirnos en referentes. Y seguramente mis compañeras y mis compañeros, cuando ustedes ya salgan profesionales, ejerzan su profesión. Y muchos de ustedes, mis compañeras, yo siempre tengo esa esperanza, van a ser alcaldes, van a ser gobernadores, van a ser diputados, o sea, desde su posición que estén, mis compañeros, o sea, no se olviden, no tienen que olvidarse, o sea, de esa postura de clase, ¿no es cierto? O sea, no debemos olvidarnos. Yo les estoy diciendo, por muy incluso pequeña burguesía que seas, igualito te explotan. Seguramente llegará el momento en que tengamos mayor espacio, ya vamos a retornar a clase. En clase vamos a poder conversar tal vez de manera mucho más directa estos temas, donde vamos a poder analizar, ¿no? O sea, de qué formas, o sea, hay diferentes formas de explotar. O sea, el capitalismo constantemente está renovando, pues, renova, o sea, va renovando sus formas, sus modos de explotación. Analicemos el problema de la pandemia,
Los grandes millonarios han duplicado, hasta han triplicado sus ganancias. Claro, uno entiende y uno dice la farmacéutica, los médicos, etcétera, etcétera. Claro, eso uno puede entender. Pero si nadie ha salido, si nadie ha movido, estábamos encerrados, ¿cómo es posible que los bancos hayan duplicado, hasta casi duplicado su ganancia? Y se supone que no hemos pagado intereses. Pero revisen los datos, mis compañeros. Uno de los sectores que más ha ganado, aparte de las farmacéuticas, son los bancos. Es que constantemente la burguesía, el capitalismo, se va buscando, busca, innova sus nuevas formas de explotación. O sea, no pierde. Y por eso es importante, o sea, cuando uno dice, ¿no? Fortalecer su ideología, fortalecer, entonces ahí está el problema. O sea, cuando fortaleces eso, vas a fortalecer ¿qué cosa? El rol político que nos toca desempeñar. En este caso, el rol político que le toca desempeñar a quién, al obrero, al explotado, al proletario. A veces mejor es decir proletario, porque cuando se define al proletario, ustedes, mis compañeras, mis compañeros deben saber, Lenin lo definía como a los sectores más explotados, más vilipendiados, dice, ¿no? Lenin. Son los sectores más vilipendiados, o sea, los sectores más marginados, ese es el proletariado. Y son esos sectores, los llamados, diríamos, a convertirse en la fuerza revolucionaria. Entonces, miren, pero ¿cómo hacemos eso? O sea, estamos diciendo, tienes que estar consciente del rol que te toca desempeñar. ¿Y cuál es ese rol? En el caso, por ejemplo, del ejemplo que les daba, si yo quiero transformar la sociedad, pues tengo que convertirme en un motor, en ese motor que cambie, que transforme ese tipo de sociedad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estoy consciente. Estoy consciente que cualquier día puede pasar cualquier cosa y estoy consciente que, por ejemplo, a los niños tenemos que darles mejores condiciones de vida, mis compañeros, no mejores condiciones de trabajo. Hay que darle mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, miren, ¿y cómo hacemos eso? Dice, esa ideología tiene que estar, dice, enganchado, si quieren llamarlo así, con los intereses de clase. Claro, miren, cuando hablamos de interés de clases, la burguesía hace exactamente lo mismo, lo que les decía. O sea, la burguesía tiene sus propios intereses, pero tiene sus intereses de clase. Nosotros como clase explotada, como sector proletario, como el proletariado, también tenemos nuestros intereses de clase, ¿no es cierto? También tenemos nuestro interés de clase. Y como interés de clase, ¿cuál es de nosotros? Buscar, transformar la sociedad, ¿no? Y esto que casi muy pocos cumplimos, ¿no? El verdadero líder, los cuadros políticos, etcétera, deberían constituirse, dicen, ejemplo moral y ético. De esos hemos tenido tal vez en Gallagua, ¿no? O en el siglo XX, perdón. O sea, alguien que tú puedas admirar y puedas seguirle como cuadro político. O sea, esa parte nos estamos olvidando, ¿no? O sea, esa parte lo hemos ido perdiendo. Debemos aprender a organizarnos, ¿ya? Debemos aprender a organizarnos, mis compañeros, mis compañeras. Porque solamente la organización permite que realmente asumamos o nos convirtamos en una fuerza social, capaz de transformar la sociedad, pero de manera organizada. Alguna vez cuando yo explicaba este tema, siempre me gusta poner este ejemplo, mis compañeras y mis compañeros, y digo a veces, pónganse a pensar, no sé si han visto en la tele o han participado en alguna marcha, por ejemplo, en la televisión se ve, por decir, hay 400, 500 policías y hay un montón de gente. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué desorganizan rápido las marchas? Es que hay una diferencia. Muchos dicen el gas, etcétera. No es tanto el gas, no es tanto eso.
Lo que pasa es que los policías están organizados y las masas no. No nos organizamos. Claro, no quiero decir con esto que nos organizamos para ir a voltear el gobierno, ¿no? Bueno, si al final si quieren lo hacen, pero la idea no es esa, sino la idea es que comprendamos cuándo nos convertimos en fuerza social. Cuando estamos organizados, pues. Desorganizados no podemos hacer nada. A ver, mis compañeras, mis compañeros, yo sé que a muchos de ustedes tal vez no les guste el ejemplo, o tal vez sí. Cuando le bajaron a Evo Morales, hubo resistencia. Y hubo fuerte resistencia a nivel nacional, especialmente en el Alto y en Cochabamba. Y se veía, ¿no es cierto? Se veía cualquier cantidad de gente. Pero no han podido hacer nada. ¿Por qué? Porque estaban descabezados. Estaban desorganizados. Había ausencia de líderes. No había organización. Pero había masa. Había masa. Entonces, miren, mis compañeras, mis compañeros, si queremos convertirnos en una fuerza, dice, fundamental, la clave es la organización. Si nos organizamos, mis compañeros, nos convertimos en una fuerza social, ¿no? Y si nos convertimos en una fuerza social, nos convertimos en la fuerza de la revolución. En pocas palabras, la fuerza del cambio, de la transformación social. Solo así, ¿no? ¿Y por qué tiene que luchar? O sea, ¿cuál es el anhelo? ¿Qué es lo que tiene que luchar? ¿Por qué? ¿Cuál es su interés del trabajador? El objetivo estratégico, dice, ¿no? Marx, que es la construcción del socialismo. Y en una anterior clase les decía a mis compañeros, a mis compañeras, solo, mis compañeros, cambiando de sistema económico-social, el explotado va a dejar de ser explotado. ¿No es cierto? Esa es la única forma. Yo les decía a mis compañeros, pueden aumentarte más, pueden aumentarte menos, pero vas a seguir siendo explotado dentro del sistema capitalista. Tu incremento salarial puede ser más o puede ser menos. Igualito van a subir las cosas, en la misma proporción que te den tu incremento salarial. En algunos casos, muchas cosas de las que suben incluso en mayor proporción a lo que te han incrementado. Eso se llama pérdida del valor adquisitivo. En vez de ganar, pierdes. ¿No es cierto? Y eso que el mercado regula, eso es mentira. Eso está comprobado. No regula el mercado. Claro, en su principio, cuando David Ricardo y Adam Smith planteaban el liberalismo, ustedes saben, eso han llevado en economía política, ellos, ¿qué planteaban? Decían que el mercado es el que regula. No, no regula el mercado. Hoy en día está comprobado que es el capital el que regula. ¿No es cierto? Es el capital financiero el que va a regular el mercado. Claro, es que las empresas han logrado desarrollarse en tal magnitud que, o sea, es el capital financiero el que regula el precio de las cosas. Entonces, la única forma, mis compañeros, la única forma de romper esa barrera es a través de la organización, ¿no? Hay que asumir nuestra conciencia de clase. Trabajar. Si bien es cierto, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero vayamos construyendo, vayamos transformando lo que tiene que transformarse y cambiar lo que tiene que cambiar. ¿Cómo lo hacemos? En el debate, en la discusión, resolviendo nuestros problemas de manera, ¿cómo les puedo decir? De manera grupal, social, no de manera individual, mis compañeros, mis compañeras. ¿Ya? O sea, solo así vamos a lograr avanzar y transformar la sociedad.